Mi hijo Lorenzo y mi nuera Estefanía acaban de retirar los $400,000 que yo acumulé durante 25 años trabajando sin descanso. Estoy parada frente a ellos en el banco, viendo cómo firman los papeles finales con esa tranquilidad arrogante de quien cree que ha ganado. Lorenzo levanta la vista hacia mí y se ríe. Se ríe de verdad, con ganas, como si acabara de escuchar el mejor chiste de su vida. Gracias, mamá, me dice mientras guarda el comprobante en su billetera de cuero. Con esta plata vamos a comprar la casa que mi esposa siempre quiso. Ya sabes, esa con jardín grande y piscina. Estefanía se acerca y me mira desde arriba, aunque yo todavía estoy de pie. Hay algo en sus ojos que siempre me hizo sentir pequeña, invisible, como si yo fuera apenas un obstáculo en su camino. De cualquier forma usted iba a terminar perdiendo todo, dice ella con esa voz suave que usa cuando quiere parecer razonable. Los ancianos siempre terminan siendo estafados o regalando todo a extraños. Al menos así se queda en la familia. Yo también sonrío. Sonrío junto con ellos, asintiendo despacio mientras siento como cada músculo de mi cara se tensa por el esfuerzo de mantener esa expresión tranquila. Porque lo que ellos no saben, lo que no pueden ni imaginar, es que aquello que acaban de retirar es exactamente lo que yo quería que retiraran. Es la trampa que preparé durante meses, cada detalle calculado, cada documento verificado, cada movimiento pensado mientras ellos creían que yo era apenas una vieja tonta y fácil de engañar. Pero todavía no pueden saberlo. Todavía no. Salimos del banco y el sol de la tarde me golpea en la cara. Lorenzo camina delante, hablando por teléfono, probablemente con el vendedor de esa casa que tanto desean. Estefanía revisa su celular, seguramente eligiendo muebles o enviando mensajes a sus amigas para presumir su nueva adquisición. Yo camino detrás de ellos, despacio, sintiendo el peso de mis 72 años en cada paso, pero también sintiendo algo más. Algo frío y preciso que ha estado creciendo dentro de mí durante los últimos 6 meses. Llegamos al estacionamiento y Lorenzo se detiene junto a su camioneta nueva, esa que compró el año pasado después de pedirme prestado $5,000 que nunca devolvió. Me mira por encima del hombro. Mamá, te llevaremos a casa, dice, pero no es una oferta. Es una orden disfrazada de cortesía. Tenemos que hablar sobre algunas cosas. Me subo al asiento trasero sin decir nada. Estefanía va adelante, revisando su teléfono. Lorenzo conduce en silencio hasta que salimos de la zona comercial y entramos a las calles residenciales. Entonces habla. Sabes, mamá, Estefanía y yo hemos estado pensando. Comienza, usando ese tono que solía usar cuando era niño y quería convencerme de algo. Ahora que ya no tienes ese dinero guardado, va a ser más difícil para ti mantenerte sola en esa casa tan grande. Los gastos, el mantenimiento, todo eso. Siento como se me aprieta el estómago, pero mantengo la cara tranquila. Miro por la ventana, viendo pasar las casas, los árboles, la vida normal de gente normal que probablemente no está siendo despojada por su propia sangre. Estuvimos viendo, continúa Estefanía sin voltear a verme, y hay unas residencias para adultos mayores muy bonitas. Limpias, seguras, con enfermeras disponibles todo el tiempo. Sería lo mejor para ti. Lo mejor para mí, repito en voz baja, casi como un susurro. Exacto, dice Lorenzo, interpretando mi silencio como aceptación. Ya no eres joven, mamá. Necesitas cuidados. Y nosotros necesitamos vivir nuestras vidas sin estar preocupados todo el tiempo por si te caíste o si olvidaste la estufa prendida. Llegamos a mi casa. Esa casa que compré hace 30 años después de trabajar dobles turnos durante 3 años seguidos. Esa casa donde crié a Lorenzo solo, sin ayuda de nadie, después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 2 años. Esa casa donde cada habitación tiene recuerdos de cumpleaños, de navidades humildes pero llenas de amor, de noches en que me dormía exhausta después de coser ropa ajena para poder pagar sus estudios. Bajo de la camioneta y ellos me siguen hasta la entrada. Abro la puerta y entramos a la sala. Todo está como siempre, limpio, ordenado, con ese olor a lavanda que tanto me gusta. Pero hoy siento que estoy entrando a un lugar extraño, como si ya no fuera mío. Siéntate, mamá, dice Lorenzo, señalando mi propio sofá como si él fuera el dueño de casa. Necesitamos que entiendas algunas cosas. Me siento. Ellos quedan de pie frente a mí, y en ese momento entiendo perfectamente cómo se siente un animal acorralado.
Estefanía cruza los brazos y me mira con esa expresión que he aprendido a reconocer en estos últimos años. Es la expresión de alguien que ya tomó una decisión y solo está esperando que el resto del mundo se ajuste a ella. La casa también va a tener que venderse, dice ella directamente, sin rodeos. Con lo que saquemos de la venta, podemos pagar la residencia por adelantado. Así no tendrás que preocuparte por nada más. Y lo que sobre, agrega Lorenzo rápidamente, lo guardaremos nosotros para cualquier emergencia que tengas. Ya sabes, medicinas, doctores, esas cosas. Los miro a los dos. A mi hijo, que tiene mis mismos ojos oscuros, pero ya no tiene nada de mi alma. A mi nuera, que desde el día en que entró a esta familia me hizo sentir que yo era un estorbo que había que tolerar pero nunca aceptar. Los miro y siento algo que nunca antes había sentido por mi propio hijo. No es solo tristeza o decepción. Es algo más profundo, más definitivo. ¿Cuándo?, pregunto con voz calma. ¿Cuándo qué?, responde Lorenzo. ¿Cuándo tengo que irme de mi casa? Hay un silencio incómodo. Lorenzo mira a Estefanía, ella le devuelve la mirada, y en ese intercambio silencioso puedo ver toda la conversación que ya tuvieron antes, probablemente hace semanas, mientras yo dormía creyendo que todavía tenía una familia. En 2 semanas, dice finalmente Estefanía. Ya contactamos con la residencia. Tienen un lugar disponible. Es perfecto para ti. Perfecto para mí, repito de nuevo, sintiendo como esas palabras se vuelven cada vez más vacías en mi boca. Lorenzo se acerca y pone su mano en mi hombro. Es un gesto que debería ser cariñoso, pero se siente mecánico, ensayado, falso. Vas a estar mejor, mamá, dice con esa voz que ahora reconozco como pura actuación. Vas a tener gente de tu edad, actividades, cuidados médicos. Es lo mejor que podemos hacer por ti después de todo lo que has hecho por nosotros. Después de todo lo que he hecho por ellos. Esas palabras resuenan en mi cabeza mientras los veo salir de mi casa, subirse a esa camioneta comprada con dinero que nunca devolvieron, alejarse por la calle como si acabaran de hacer una buena obra en lugar de destrozarme la vida. Me quedo sentada en mi sala, en mi sofá, en mi casa que ya no será mía. Y entonces, por primera vez en 6 meses, dejo que una pequeña sonrisa real aparezca en mi cara. Porque ellos no saben que yo sé exactamente qué hicieron con esos $400,000. No saben que cada movimiento que hicieron quedó registrado exactamente como yo lo planeé. No saben que la cuenta de donde retiraron ese dinero tiene una cláusula especial que activé hace 3 meses, una cláusula que van a descubrir muy pronto. No saben que yo también puedo sonreír mientras los veo caer. 25 años atrás yo no era esta mujer de cabello gris y manos arrugadas que ahora miran con lástima. Era Fátima Meneses, 37 años. Madre soltera con un niño de 10 años y 2 trabajos que apenas me alcanzaban para pagar la renta de un departamento de 2 habitaciones en el lado menos favorecido de la ciudad. Recuerdo esas mañanas oscuras cuando me levantaba a las 5 para preparar el desayuno de Lorenzo antes de salir a mi primer turno en la fábrica textil. Regresaba a las 3 de la tarde, lo recogía de la escuela, lo ayudaba con sus tareas, le preparaba la cena, y a las 7 de la noche salía nuevamente para mi segundo trabajo limpiando oficinas hasta la medianoche. Lorenzo era un niño dulce entonces. Me abrazaba cada mañana antes de irse a la escuela y me decía que cuando fuera grande iba a comprarme una casa enorme donde yo nunca más tendría que trabajar. Yo le acariciaba el cabello y le creía, no porque realmente pensara que eso sucedería, sino porque necesitaba creer en algo que me diera fuerzas para seguir adelante. Su padre nos había dejado cuando Lorenzo apenas empezaba a caminar. Se fue una mañana sin decir nada, dejando solo una nota sobre la mesa que decía que no estaba listo para ser padre ni esposo. Nunca más supe de él. Nunca mandó dinero, nunca llamó, nunca preguntó por su hijo. Así que fui madre y padre al mismo tiempo. Fui la que le enseñó a Lorenzo a andar en bicicleta, la que fue a todas sus reuniones escolares aunque llegara con el uniforme de trabajo todavía puesto, la que aplaudía en sus festivales aunque tuviera los ojos rojos de cansancio. Cada centavo que ganaba tenía un destino preciso. Renta, comida, ropa, útiles escolares, algún juguete ocasional cuando había algo extra. Nunca compraba nada para mí. Mi ropa era la misma año tras año, remendada cuando se rompía, lavada hasta que las telas perdían el color original. Cuando Lorenzo cumplió 15 años, conseguí un tercer trabajo los fines de semana vendiendo tamales que preparaba los viernes por la noche. Dormía 3 o 4 horas diarias,
pero cada dólar extra iba directo a una cuenta de ahorros que había abierto con su nombre. Quería que mi hijo tuviera lo que yo nunca tuve. Quería que estudiara en la universidad, que tuviera oportunidades, que no pasara por las mismas dificultades que yo pasé. Mamá, estás trabajando demasiado, me decía Lorenzo cuando me veía llegar tarde en las noches. Descansa un poco. Pero yo no podía descansar. No mientras supiera que cada hora extra de trabajo significaba un futuro mejor para él. Así que seguía adelante, día tras día, año tras año, viendo cómo ese niño dulce se convertía en un adolescente y luego en un joven adulto. Pagué su universidad completa. Cada semestre, cada libro, cada material. Nunca le pedí que trabajara mientras estudiaba. Quería que se concentrara en sus estudios, que aprovechara esa oportunidad que yo nunca había tenido. Cuando Lorenzo tenía 23 años y estaba a punto de graduarse, conoció a Estefanía. Ella era compañera de su clase, venía de una familia con dinero, de esas que tienen casas con jardines grandes y carros nuevos. Recuerdo la primera vez que la trajo a casa. Miró nuestro pequeño departamento con una expresión que intentaba esconder, pero que yo vi claramente. Era desprecio disfrazado de cortesía. Mucho gusto, señora Meneses, me dijo con una sonrisa perfecta y falsa. Lorenzo me ha hablado mucho de usted. Yo preparé la mejor cena que pude con lo que tenía. Pollo guisado, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano. Estefanía comió poco, moviendo la comida en su plato más que llevándosela a la boca. Lorenzo no se dio cuenta, o no quiso darse cuenta. Estaba enamorado, eso era obvio. La miraba como si fuera lo más hermoso que había visto en su vida. Después de esa noche, las cosas empezaron a cambiar lentamente. Lorenzo comenzó a visitar menos. Cuando venía, se quedaba poco tiempo, siempre con prisa, siempre con algún compromiso. Yo entendía que estaba construyendo su vida, que tenía su carrera, su novia, sus propios planes. No quería ser la madre pegajosa que no deja ir a su hijo. Así que sonreía y le decía que no había problema, que lo entendía perfectamente. Se casaron 2 años después en una ceremonia a la que apenas me invitaron a participar. Estefanía quería una boda grande, elegante, con todos sus amigos y familia. Yo era solo la madre del novio, sentada en primera fila con un vestido que compré especialmente para la ocasión, gastando más de lo que debería haber gastado, pero queriendo verme presentable para no avergonzar a mi hijo. Durante la recepción, Estefanía me presentó a sus padres. Ella es la mamá de Lorenzo, dijo con ese tono que usaba, como si estuviera presentando a alguien de quien había que sentir lástima. Los padres de Estefanía me saludaron con esa educación fría de la gente que tiene dinero. Hablaron conmigo por 5 minutos, y luego encontraron alguna excusa para irse a otra mesa. Yo me quedé sentada sola durante la mayor parte de la noche, viendo a mi hijo bailar con su nueva esposa, viendo cómo se reía con los amigos de ella, viendo cómo se había convertido en alguien que yo ya no reconocía del todo. Pero yo seguía trabajando. Seguía ahorrando. Porque pensaba que algún día ese dinero sería para él, para ayudarlo a comprar su primera casa, para darle seguridad, para demostrarle que todo mi sacrificio había valido la pena. Nunca dejé de poner dinero en esa cuenta. Cada semana, sin falta, depositaba lo que podía. A veces eran $50, a veces eran 200, dependiendo de cuántas horas extras había trabajado o cuántos tamales había vendido. Pasaron los años. Lorenzo y Estefanía se mudaron a un departamento en una zona mejor de la ciudad. Yo seguía en el mismo lugar, pero finalmente había podido dejar uno de mis trabajos. Ya no era joven, el cuerpo me dolía constantemente, pero seguía adelante. Lorenzo visitaba una vez al mes, a veces cada 2 meses. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas, más espaciadas. Siempre estaba ocupado, siempre tenía algo importante que hacer. Mamá, te tengo que dejar, me decía a mitad de nuestras conversaciones. Estoy en una junta importante. Claro, hijo, no hay problema, respondía yo, guardándome todas las cosas que quería contarle, todas las veces que me sentía sola, todas las noches que me preguntaba si había hecho algo mal para que se alejara tanto. Cuando cumplí 65 años, finalmente pude jubilarme de la fábrica. Tenía una pequeña pensión, nada del otro mundo, pero suficiente para vivir modestamente. Y tenía mis ahorros. Esos $400,000 que había acumulado centavo a centavo durante 25 años. Era mi seguridad, mi respaldo,
Mi tranquilidad de saber que si algo me pasaba, tendría con qué enfrentarlo. Lorenzo y Estefanía vinieron a visitarme el día de mi cumpleaños ese año. Trajeron un pastel pequeño de una panadería cara y una tarjeta con un mensaje genérico. Nos sentamos en mi sala, la misma sala donde tantas veces habíamos compartido cuando él era niño, y hablamos de cosas superficiales. El clima, el tráfico, las noticias. Nada profundo, nada real. «Mamá», dijo Lorenzo antes de irse, «¿tienes todo en orden con tus papeles? Ya sabes, testamento, cuentas bancarias, esas cosas». Me pareció extraño que preguntara eso, pero pensé que era solo preocupación legítima de un hijo por su madre mayor. Le dije que sí, que todo estaba en orden, que no se preocupara. Él asintió y se fue con Estefanía, dejándome sola en mi casa con los restos de un pastel que apenas habíamos probado. Esa noche me quedé despierta pensando en esa pregunta. Había algo en su tono, algo en la forma en que Estefanía lo había mirado cuando lo preguntó, que me inquietó. Pero me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que estaba inventando problemas donde no los había. Lorenzo era mi hijo, el niño al que había criado, al que había dado todo. Él nunca me haría daño. Qué equivocada estaba. 2 semanas después, Lorenzo volvió a visitarme. Esta vez venía solo. Se sentó en el mismo lugar donde había estado para mi cumpleaños y me habló con esa voz suave que usaba cuando quería algo. «Mamá, necesito pedirte un favor», comenzó. «Estefanía y yo estamos pensando en comprar una casa. Una de verdad, ya sabes, no un departamento. Pero necesitamos que me agregues como beneficiario en tu cuenta principal. Es solo por precaución, para que si algo te pasa, yo pueda acceder al dinero y pagar tus gastos médicos o lo que necesites». Lo miré a los ojos, esos ojos que habían sido tan parecidos a los míos cuando era niño. Ahora veía algo diferente en ellos, algo que no quería reconocer. «¿Por qué no esperan a ahorrar más?», le pregunté cuidadosamente. «No hay prisa para comprar una casa». «Porque encontramos la perfecta», respondió él, inclinándose hacia adelante. «Pero tenemos que actuar rápido o alguien más la va a comprar». «Mamá, todo ese dinero que tienes guardado, ¿para qué lo quieres? Tú vives modestamente, no gastas casi nada. Ese dinero debería estar trabajando, invirtiéndose, no solo guardado en una cuenta». Había algo en sus palabras que me dolió profundamente. Como si mis años de sacrificio, mis años de trabajo duro para acumular esa cantidad, no tuvieran valor. Como si ese dinero fuera un desperdicio en mis manos en lugar de ser mi seguridad. «Voy a pensarlo», le dije finalmente. Él se molestó. Pude verlo en cómo apretó la mandíbula, en cómo sus manos se cerraron en puños sobre sus rodillas. «No hay mucho que pensar, mamá», dijo con un tono más duro. «Soy tu único hijo. Ese dinero eventualmente va a ser mío de todas formas. Solo te estoy pidiendo que me facilites el acceso en caso de emergencia». Me quedé callada. Él se levantó y se fue sin despedirse, dejando atrás un silencio pesado que llenó toda la casa. Esa noche no pude dormir. Algo había cambiado definitivamente. Algo se había roto que no sabía si podría repararse. La semana después de esa conversación incómoda con Lorenzo, empecé a notar cosas extrañas. Pequeños detalles que al principio intenté ignorar, diciéndome a mí misma que estaba exagerando, que mi cabeza estaba creando problemas donde no los había. Pero cada día que pasaba, esos detalles se volvían más evidentes, más perturbadores, más imposibles de ignorar. Un martes por la tarde, cuando regresaba del mercado, encontré la puerta de mi casa entreabierta. No mucho, apenas unos centímetros, pero yo siempre cerraba con llave. Siempre. Entré despacio, con el corazón latiéndome rápido, esperando encontrar algún ladrón o algo roto. Pero todo estaba en su lugar. Todo excepto un detalle que me tomó varios minutos notar. Los cajones de mi escritorio, donde guardaba mis documentos importantes, estaban cerrados pero no como yo los dejaba. Tengo manías de vieja, manías que desarrollé viviendo sola durante tantos años. Siempre dejo el cajón superior apenas salido, medio centímetro, porque si lo cierro completamente luego se atora. Ese día estaba completamente cerrado. Abrí el cajón con manos temblorosas. Mis documentos seguían ahí. Mi pasaporte, mis papeles de la casa, mis estados de cuenta bancarios. Todo aparentemente intacto. Pero alguien los había revisado, estaba segura.
Los había ordenado diferente. Las carpetas estaban en posiciones ligeramente distintas. Revisé cada papel cuidadosamente, tratando de entender qué había pasado, qué estaban buscando. Mis estados de cuenta más recientes mostraban el saldo de mi cuenta principal. $400,000. La suma exacta de 25 años de trabajo. Me senté en mi cama esa noche sin poder dormir, dándole vueltas al asunto. ¿Quién tenía llave de mi casa además de mí? Solo Lorenzo. Le había dado una copia años atrás para emergencias, para que pudiera entrar si algo me pasaba. Nunca imaginé que la usaría para entrar sin mi permiso, para revisar mis cosas a mis espaldas. 2 días después, Lorenzo me llamó. Hacía semanas que no hablábamos, desde aquella conversación tensa sobre agregar su nombre a mi cuenta. Su voz sonaba casual, demasiado casual. «Hola mamá, ¿cómo has estado?», preguntó como si nada hubiera pasado entre nosotros. «Bien, hijo», respondí, midiendo cada palabra. «Aquí en casa, tranquila». «Qué bueno. Oye, Estefanía y yo queremos invitarte a cenar este fin de semana. Hace mucho que no compartimos, ¿verdad?». Algo en mi interior me gritaba que dijera que no, que inventara alguna excusa. Pero otra parte de mí, esa parte que todavía quería creer que mi hijo no me haría daño, aceptó la invitación. El sábado llegaron a recogerme. Estefanía iba al volante, algo inusual porque normalmente Lorenzo conducía. Ella me saludó con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Señora Meneses, qué gusto verla. Se ve muy bien», dijo mientras yo subía al asiento trasero. Fuimos a un restaurante en el centro, uno de esos lugares modernos con precios elevados y porciones pequeñas. Durante la cena, hablaron mucho sobre esa casa que tanto querían comprar. Describían cada detalle con entusiasmo ensayado. 3 habitaciones, 2 baños, jardín amplio, garaje para 2 autos. Estefanía me mostró fotos en su teléfono. Era bonita, no podía negarlo, pero había algo forzado en toda esa conversación, como si estuvieran siguiendo un guión preparado. «Cuesta $350,000», dijo Lorenzo mientras cortaba su carne. «Es una excelente inversión. Los precios en esa zona están subiendo cada mes». «Suena muy caro», comenté, observando sus reacciones. «No tanto», intervino Estefanía rápidamente, «considerando lo que está incluido y la ubicación. Además, tenemos casi todo el enganche ahorrado. Solo nos falta un poco más para cerrar el trato». Ahí estaba, la verdadera razón de esa cena. Esperé en silencio, sabiendo lo que vendría después. «Mamá», continuó Lorenzo, dejando sus cubiertos a un lado y mirándome directamente. «He estado pensando en nuestra conversación de hace unas semanas. Sé que te pedí que me agregaras como beneficiario, pero he encontrado una mejor solución». «¿Cuál?», pregunté, aunque ya podía imaginar la respuesta. «Hay una forma de proteger tu dinero mejor», dijo, sacando unos papeles doblados de su bolsillo. «Transferirlo a una cuenta conjunta, donde tanto tú como yo tengamos acceso. Así, si necesitas algo, yo puedo ayudarte inmediatamente. Y si algo te pasa, el dinero no quedará congelado esperando trámites legales». Tomé los papeles que me extendió. Eran formularios bancarios, ya llenados con mi información personal. Solo faltaba mi firma en 3 lugares marcados con pequeñas X rojas. Los leí despacio, cada línea, cada cláusula, sintiendo como la rabia empezaba a hervir en mi pecho. No era solo una cuenta conjunta. Era una transferencia de titularidad donde Lorenzo quedaría como titular principal y yo como secundaria. Básicamente, estaban pidiéndome que les regalara el dinero que había tardado toda una vida en juntar. «Esto no es una cuenta conjunta», dije finalmente, manteniendo mi voz calmada. «Esto es poner todo a tu nombre». «Es solo una formalidad legal», respondió Lorenzo, sin ni siquiera parecer avergonzado de haber sido descubierto en la mentira. «Funcionalmente es lo mismo. Ambos podemos usar el dinero». «Entonces no hay necesidad de cambiar nada», dije, doblando los papeles y devolviéndoselos. «Mi cuenta actual funciona perfectamente». Vi cómo su expresión cambiaba. La máscara de hijo preocupado desapareció por un segundo, reemplazada por algo más oscuro, más real. Estefanía puso su mano sobre la de Lorenzo, como tratando de calmarlo, pero sus ojos también mostraban frustración. «Mamá,
Está siendo difícil, dijo Lorenzo, su voz perdiendo ese tono amable que había mantenido toda la noche. Solo estamos tratando de ayudarte. A tu edad, no deberías estar manejando esas cantidades de dinero sola. Puedes cometer errores, ser víctima de estafas. He manejado mi dinero perfectamente durante 72 años, respondí firmemente. No necesito ayuda ahora. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso. Comimos sin mirarnos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando terminamos, me llevaron de vuelta a casa sin hablar. Antes de bajar del auto, Lorenzo me detuvo. Piénsalo bien, mamá, dijo, y había algo amenazante en su tono aunque sus palabras sonaran suaves. No queremos que tomes decisiones de las que puedas arrepentirte. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sala, con las luces apagadas, pensando en todo lo que había visto, en todo lo que había escuchado. Mi hijo y su esposa no estaban preocupados por mi bienestar. Querían mi dinero. Todo había sido calculado, desde la visita donde revisaron mis documentos hasta esta cena donde intentaron hacerme firmar papeles que me despojarían de todo. Al día siguiente, fui al banco. Le pedí a la ejecutiva de cuentas que revisara todos los movimientos recientes de mi cuenta. Necesitaba saber si alguien había intentado acceder a ella sin mi permiso. Señora Meneses, me dijo la ejecutiva después de revisar su computadora, hubo un intento de acceso hace una semana. Alguien trató de obtener información de su cuenta presentándose como su hijo, pero como él no está registrado como autorizado, no le dimos ninguna información. Sentí como se me revolvía el estómago. Ya no eran solo sospechas. Era real. Lorenzo había ido al banco tratando de obtener acceso a mi dinero por cualquier medio. ¿Qué puedo hacer para proteger mi cuenta?, pregunté. La ejecutiva me explicó varias opciones. Podía poner contraseñas adicionales, requerir autorizaciones especiales para cualquier movimiento grande, cambiar el tipo de cuenta. Tomé nota de todo, pero todavía no hice ningún cambio. Porque en ese momento, una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea pequeña al principio, apenas un pensamiento, pero que fue creciendo hora tras hora. Si Lorenzo y Estefanía querían mi dinero, si estaban dispuestos a mentir, manipular y robar para conseguirlo, entonces yo les daría exactamente eso. Les daría acceso a mi dinero, pero no al dinero real. Les daría una trampa tan perfecta que cuando cayeran en ella, no habría forma de salir. Pasé los siguientes días investigando, leyendo, haciendo llamadas discretas a abogados y asesores financieros. Pregunté sobre cuentas, sobre protecciones legales, sobre formas de rastrear movimientos de dinero. Cada noche, después de mis llamadas e investigaciones, me sentaba con una libreta y escribía planes, borraba, reescribía. Tenía que ser perfecto. Tenía que ser algo que ellos no pudieran ver venir. Lorenzo me llamó 3 veces esa semana. Cada llamada era más insistente que la anterior. Primero intentó el tono cariñoso, luego el frustrado, finalmente el directamente molesto. Yo le respondía con monosílabos, diciendo que todavía estaba pensando, que necesitaba tiempo. Podía sentir su desesperación creciendo, y eso me decía algo importante. Necesitaban ese dinero pronto. Probablemente habían hecho promesas sobre esa casa, probablemente habían gastado dinero que no tenían asumiendo que pronto tendrían acceso al mío. Un mes después de aquella cena terrible, Lorenzo apareció en mi casa sin avisar. Era un jueves por la tarde. Yo estaba regando mis plantas cuando escuché que tocaban a la puerta con insistencia. Abrí y ahí estaba él, con el rostro rojo y expresión furiosa. «Mamá, necesitamos hablar», dijo entrando sin esperar invitación. «Ya pasó suficiente tiempo. Necesito una respuesta sobre lo del banco». «Pasa, hijo», dije con calma, aunque mi corazón latía rápido. «Siéntate». Lorenzo se sentó en el borde del sofá, inquieto, moviendo la pierna derecha con ese nerviosismo que solía tener de niño cuando estaba ansioso por algo. Pero ya no era un niño. Era un hombre de 45 años que acababa de irrumpir en mi casa exigiendo respuestas sobre dinero que no era suyo. «Mamá, estamos perdiendo la casa», comenzó sin rodeos. «El dueño nos dio hasta fin de mes para cerrar el trato o se la vende a otra persona. Necesitamos ese dinero ahora». Me senté frente a él, en mi silla favorita, la que había comprado de segunda mano hace 20 años y que había tapizado yo misma 3 veces cuando la tela se gastaba. Lo miré a los ojos,
buscando algún rastro del niño que había sido, del hijo que me abrazaba y me prometía cuidarme cuando fuera grande. No encontré nada de eso. Solo vi impaciencia, molestia, avaricia. Lorenzo, ese dinero es mi seguridad, le dije calmadamente. Es todo lo que tengo después de 25 años de trabajo. No puedo simplemente regalarlo. No estamos pidiendo que lo regales, respondió él, pero su tono decía lo contrario. Es un préstamo. Te lo devolveremos. Con intereses si quieres. ¿Con qué dinero me lo devolverán? Apenas están pagando la renta de su departamento actual. Su rostro se endureció. Se levantó del sofá y empezó a caminar de un lado a otro de la sala, como un animal enjaulado buscando una salida. No puedo creer que seas así, dijo finalmente, deteniéndose frente a mí. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Todas las veces que te hemos visitado, que te hemos invitado a cenar, que hemos estado pendientes de ti. Esas palabras me dolieron más de lo que él podría imaginar. Porque eran mentiras tan obvias que me costaba creer que salieran de la boca de mi propio hijo. Visitas que duraban 20 minutos, cenas donde me trataban como una carga, llamadas telefónicas que terminaban abruptamente. Eso era lo que él llamaba cuidarme. Vete de mi casa, le dije en voz baja pero firme. ¿Qué? Que te vayas. Ahora. Lorenzo me miró con una mezcla de sorpresa e indignación. Abrió la boca para decir algo, la cerró, la volvió a abrir. Finalmente, agarró sus llaves del bolsillo y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Vas a arrepentirte de esto, dijo. No era una advertencia. Era una amenaza. La puerta se cerró con un golpe que hizo temblar los marcos de las fotos en la pared. Me quedé sentada en mi silla durante mucho tiempo, sintiendo como las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaban por mis mejillas. No eran lágrimas de miedo o de debilidad. Eran lágrimas de duelo. Porque en ese momento entendí que el hijo que yo había criado ya no existía. Si es que alguna vez existió realmente. Durante los siguientes días, no recibí ninguna llamada de Lorenzo. El silencio era pesado, cargado de significado. Yo seguía adelante con mi plan, ahora más determinada que nunca. Había contactado a un abogado especializado en protección de activos. Se llamaba Marco Serrano y tenía un pequeño despacho en el centro de la ciudad. Era un hombre de unos 50 años, de voz pausada y modales profesionales. Señora Meneses, me había dicho durante nuestra primera consulta, lo que usted me está contando es más común de lo que cree. Hijos que intentan quedarse con el patrimonio de sus padres antes de tiempo. Es doloroso, pero es real. Le expliqué todo. Los intentos de Lorenzo de acceder a mi cuenta, los papeles de transferencia que había intentado hacerme firmar, las amenazas veladas. Marco escuchó con atención, tomando notas en una libreta. Tengo una idea, dijo cuando terminé de hablar. Pero va a requerir que usted sea muy cuidadosa con cada paso. ¿Está dispuesta a hacer exactamente lo que yo le indique? Sí, respondí sin dudar. Así comenzó mi verdadera investigación. Marco me ayudó a crear una estructura legal compleja pero sólida. Primero, abrimos una nueva cuenta bancaria en una institución diferente. Transferimos los $400,000 de mi cuenta original a esta nueva cuenta. Luego, depositamos en la cuenta original una cantidad mucho menor, $50,000, junto con documentación específica que Marco preparó. Esos 50,000 tenían una marca especial, una cláusula que activaríamos si alguien intentaba retirarlos sin mi autorización explícita y presencial. Cualquier movimiento de esta cuenta quedará registrado legalmente como apropiación indebida si no se cumplen ciertos requisitos, me explicó Marco. Y tenemos todos los documentos que prueban que usted nunca autorizó explícitamente ninguna transferencia a nombre de su hijo. Pero eso no era suficiente. Yo necesitaba que Lorenzo creyera que estaba accediendo a mis $400,000 reales, no a una fracción. Así que trabajé con Marco para crear estados de cuenta falsos, documentos bancarios que mostraban el saldo completo pero que en realidad correspondían a la cuenta con solo 50,000. Era elaborado, era complejo, pero era necesario. Si su hijo intenta retirar ese dinero, continuó Marco, no solo estará cometiendo un delito financiero, sino que además quedará en evidencia ante cualquier autoridad que revise el caso. Los registros mostrarán que él manipuló documentos, mintió a entidades bancarias y robó a su propia madre.
Pasaron 3 semanas sin noticias de Lorenzo. Yo usé ese tiempo para reforzar cada aspecto de mi plan. Grabé conversaciones previas que había tenido con él donde quedaba claro que yo nunca había autorizado ninguna transferencia. Recopilé correos electrónicos, mensajes de texto, cualquier evidencia de sus intentos de manipularme. Todo fue organizado meticulosamente en carpetas que dejé tanto con Marco como en una caja de seguridad en el banco. También hice algo más. Visité a Ángela Valverde, mi vecina desde hace 15 años. Ángela era una mujer de mi edad, viuda como yo, con quien compartía café algunas tardes. Le conté todo. No los detalles de mi plan, pero sí la situación con Lorenzo. «Ay, Fátima», me dijo tomando mi mano entre las suyas, «qué dolor tan grande debes estar sintiendo. Un hijo haciendo eso a su propia madre. Necesito que seas testigo de algo», le dije. «Si Lorenzo viene a visitarme o si me pasa algo extraño, necesito que lo recuerdes. Que puedas declararlo si es necesario». Ángela asintió seriamente. «Cuenta conmigo para lo que necesites». Era la última semana de marzo cuando Lorenzo finalmente volvió a aparecer. Esta vez no estaba solo. Vino con Estefanía y con alguien más, un hombre joven que presentaron como Gustavo Macías, un agente inmobiliario. Los 3 llegaron a mi puerta un sábado por la mañana. «Mamá, ¿podemos pasar?», dijo Lorenzo. Ya no era una pregunta. Su tono había cambiado completamente. Ya no fingía amabilidad. Los dejé entrar. Gustavo llevaba un portafolio de cuero bajo el brazo y esa sonrisa profesional de quien está acostumbrado a cerrar tratos. Se sentaron los 3 en mi sala, ocupando todo el espacio, haciendo que yo me sintiera pequeña en mi propia casa. «Señora Meneses», comenzó Gustavo, «su hijo me ha contado sobre la maravillosa oportunidad de inversión que están considerando. La casa que están viendo es realmente excepcional. Pero necesitamos actuar rápido». «No estoy invirtiendo en ninguna casa», respondí claramente. «Mamá», interrumpió Estefanía con esa voz dulce y venenosa que usaba, «no seas necia. Esa casa va a ser tu casa también. Vas a tener tu propia habitación, tu propio espacio. Vamos a cuidarte». «No necesito que me cuiden». «Claro que sí», insistió Lorenzo. «Mira este lugar. Está viejo, descuidado. Las tuberías están fallando, la pintura se está cayendo. No es seguro para ti estar aquí sola». Miré alrededor de mi casa. Estaba perfectamente mantenida. Yo misma me aseguraba de que todo funcionara bien. Pero ellos estaban creando una narrativa, pintándome como una anciana incapaz que necesitaba ser rescatada de sí misma. «Les voy a pedir que se vayan», dije levantándome de mi silla. Pero ninguno se movió. Gustavo intercambió miradas con Lorenzo y Estefanía. Había algo planeado, algo que yo no estaba viendo todavía. «Mamá», dijo Lorenzo poniéndose de pie también, «trajimos los papeles correctos esta vez. No de transferencia, solo de autorización temporal. Solo necesitamos que nos autorices a hacer el pago de la casa. El dinero sigue siendo tuyo, solo lo usamos para la transacción». Sacó unos documentos de su bolsillo. Eran diferentes a los de la vez anterior, pero los había visto antes. Marco me había advertido sobre este tipo de formularios. Parecían inofensivos, parecían simples autorizaciones, pero en la letra pequeña otorgaban poder completo sobre la cuenta. «No voy a firmar nada», dije firmemente. Vi cómo la frustración estallaba en el rostro de Lorenzo. Gustavo se levantó rápidamente, murmurando algo sobre tener otra cita y salió de la casa con prisa, claramente incómodo con la situación. Estefanía y Lorenzo se quedaron. «Eres una egoísta», dijo Estefanía, toda pretensión de amabilidad desaparecida. Una vieja egoísta que prefiere quedarse con su dinero guardado en lugar de ayudar a su propia familia. «Ese dinero lo gané yo», respondí, sintiendo la rabia subir por mi garganta. «Cada centavo es mío. No tengo que darles nada». «Claro que tienes que darnos», gritó Lorenzo. «Soy tu hijo. Tu único hijo. Después de todo lo que hiciste por mí, ¿crees que fue gratis? ¿Crees que no te debo nada? Ese dinero es mío por derecho, por todos los años que tuve que soportar vivir en la pobreza, usando ropa usada, comiendo sobras». Esas palabras me atravesaron como hielo, porque revelaban algo que yo había temido durante años, pero nunca había querido admitir.
Mi hijo no me veía como su madre que lo había sacrificado todo por él. Me veía como alguien que le debía, como si todo mi amor y mi esfuerzo hubieran sido una transacción comercial que ahora él venía a cobrar. Salgan de mi casa, dije, mi voz temblando no de miedo sino de furia contenida. Ahora. Lorenzo y Estefanía finalmente se fueron, dejando un silencio denso que parecía vibrar en las paredes de mi casa. Me quedé de pie en medio de la sala durante varios minutos, respirando profundo, tratando de calmar el temblor de mis manos. Ya no había duda. Ya no había espacio para el autoengaño. Mi hijo iba a intentar quitarme ese dinero de cualquier forma posible, y yo tenía que estar varios pasos adelante de él. Al día siguiente, muy temprano, llamé a Marco Serrano. Necesitaba acelerar el plan. Ya no podíamos esperar a que ellos hicieran el primer movimiento. Teníamos que prepararles el escenario perfecto para que cayeran exactamente donde yo quería. Marco, necesito que hagamos la trampa más convincente posible, le dije por teléfono. Ellos están desesperados. Van a actuar pronto. Nos reunimos esa misma tarde en su oficina. Marco había preparado todo meticulosamente. Me mostró los documentos finales, la estructura completa del plan. Señora Meneses, esto es lo que vamos a hacer, comenzó, extendiendo varios papeles sobre su escritorio. Vamos a hacerle creer a su hijo que usted finalmente aceptó darle acceso a la cuenta. Pero el acceso será a la cuenta señuelo, esa que solo tiene $50,000, pero que en los documentos aparenta tener 400,000. ¿Y cómo lo convenceremos de que es real?, pregunté. Ahí está la parte delicada. Usted va a tener que actuar. Va a tener que hacerles creer que se dio, que está cansada de pelear, que finalmente acepta ayudarlos. Tiene que ser convincente. Esas palabras me pesaron, porque significaba que tendría que tragarme el orgullo, fingir debilidad, dejar que ellos creyeran que habían ganado. Pero si eso era lo que se necesitaba para que el plan funcionara, lo haría. Durante los siguientes días, preparé cada detalle. Marco creó estados de cuenta bancarios que parecían completamente legítimos. Mostraban los $400,000, con el historial completo de depósitos a lo largo de los años. Cualquiera que los viera pensaría que eran documentos reales del banco. Pero estaban vinculados a la cuenta señuelo, esa que tenía el dispositivo legal que Marco había instalado. Cualquier retiro de esta cuenta sin su presencia física y autorización explícita en el banco quedará marcado como apropiación indebida, me recordó Marco. Y tenemos todos los registros de que usted nunca autorizó a Lorenzo como titular o beneficiario. Si él logra retirar ese dinero, será porque falsificó documentos o manipuló información. Ambas cosas son delitos federales. También preparamos algo más. Una grabadora pequeña que yo llevaría conmigo en cada encuentro con Lorenzo y Estefanía. Necesitábamos capturar sus palabras, sus intenciones, cualquier evidencia de que sabían exactamente lo que estaban haciendo. La ley está de su lado, me aseguró Marco, pero mientras más evidencia tengamos, más sólido será el caso. Una semana después, hice la llamada. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Lorenzo. Él contestó al segundo timbre. «Mamá», su voz sonaba cautelosa. «Lorenzo, necesito hablar contigo», dije, haciendo que mi voz sonara cansada, derrotada. «Sobre lo del banco». Hubo un silencio del otro lado. Podía imaginar su expresión, la forma en que probablemente le hacía señas a Estefanía de que yo había llamado. «Claro, mamá, dime», respondió, tratando de sonar casual, pero yo podía escuchar la ansiedad en su tono. «No quiero pelear más. Estoy cansada. Tienes razón, tal vez sería mejor que tú manejaras el dinero. Yo ya estoy vieja para estas cosas». Las palabras me quemaban la boca. Cada sílaba era una traición a mí misma, pero tenía que ser convincente. «Mamá, esa es una decisión muy sabia», dijo Lorenzo, y pude escuchar el triunfo apenas contenido en su voz. «Te lo agradezco mucho. Vas a ver que todo va a estar mejor así». «Ven mañana», le dije. «Tengo los papeles listos». Esa noche apenas dormí. Revisé cada detalle del plan una y otra vez. Los documentos falsos estaban en mi escritorio, perfectamente ordenados. La grabadora estaba cargada y lista, escondida en el bolsillo de mi suéter. Marco estaría esperando mi llamada para activar la siguiente fase apenas Lorenzo firmara los papeles. Lorenzo llegó al día siguiente a las 10 de la mañana.
Venía solo esta vez, sin Estefanía. Tal vez pensaba que sería más fácil manipularme sin ella presente, o tal vez ella prefería mantenerse alejada de la parte más sucia del proceso. No me importaba. Lo que importaba era que todo saliera según lo planeado. «Hola, mamá», me saludó con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «¿Cómo amaneciste?» «Cansada», respondí, manteniéndome en mi papel. «Pero tranquila. Creo que tomé la decisión correcta». Lo hice pasar a la sala. Los documentos estaban sobre la mesa de centro. Lorenzo los tomó inmediatamente, revisándolos con avidez mal disimulada. Eran formularios de autorización bancaria, vinculados a lo que él creía que era mi cuenta principal con los $400,000. «Esto es perfecto, mamá», dijo después de leerlos. «Mira, aquí dice que me estás autorizando como cotitular. Así puedo manejar el dinero, hacer las inversiones necesarias, comprar la casa. Y tú sigues teniendo acceso también, por supuesto». Por supuesto. Como si realmente planeara dejarme algún acceso una vez que tuviera control total. «Necesito que entiendas algo», le dije, mirándolo a los ojos. «Este dinero es todo lo que tengo. Es mi seguridad. Confío en que lo vas a usar bien, que no me vas a dejar desamparada». Lorenzo puso su mano sobre la mía. El gesto debería haber sido reconfortante, pero solo me produjo náuseas. «Mamá, jamás te dejaría sin nada. Eres mi madre. Te voy a cuidar siempre». Mentiras. Cada palabra era una mentira y ambos lo sabíamos, aunque él no sabía que yo lo sabía. Firmé los papeles, uno por uno, con letra temblorosa que no tuve que fingir porque mis manos realmente temblaban de rabia contenida. Lorenzo firmó también, su letra firme y confiada. Cuando terminamos, él dobló los documentos cuidadosamente y los guardó en su chaqueta. «Voy a ir al banco esta misma tarde», dijo poniéndose de pie, «para hacer oficial todo esto. Y mamá, gracias. No sabes lo que esto significa para nosotros». «Para nosotros», repetí. Ni siquiera mencionaba a Estefanía. Ya ni se molestaba en mantener las apariencias. Después de que se fue, esperé exactamente 10 minutos antes de llamar a Marco. «Ya firmó», le dije. «Se llevó los documentos». «Perfecto. Ahora viene la parte importante. Él va a ir al banco, va a presentar esos papeles, y el banco va a procesar la solicitud porque todo parece estar en orden. Pero nosotros ya activamos la alerta especial en esa cuenta. Cada movimiento quedará registrado con marca de tiempo y verificación de origen». «¿Y el dinero real?», pregunté. «Está completamente protegido en la otra cuenta. Él no tiene forma de acceder a ella. Ni siquiera sabe que existe». Pasaron 3 días. 3 días en los que no supe nada de Lorenzo. Yo seguía mi rutina normal, regando mis plantas, haciendo mis compras, conversando con Ángela cuando la veía en el pasillo. Pero por dentro estaba tensa, esperando, preparándome para lo que vendría. El 4.º día, Lorenzo apareció en mi puerta con una expresión que no había visto nunca. Era triunfo mezclado con algo más oscuro. Estefanía estaba con él, y ella también sonreía de esa forma que me helaba la sangre. «Mamá, tenemos noticias maravillosas», dijo Lorenzo. «Ya procesamos todo en el banco. Ya tenemos acceso a la cuenta. Y vamos a retirar el dinero mañana mismo para hacer el pago de la casa». «¿Tan rápido?», dije, fingiendo sorpresa. «Es que la oportunidad no puede esperar», intervino Estefanía. «Ya hablamos con el vendedor. Mañana cerramos el trato». «¿Puedo ir con ustedes al banco?», pregunté. «Me gustaría ver el proceso». Lorenzo dudó por un segundo. Vi la incomodidad en sus ojos, el cálculo rápido de si mi presencia complicaría sus planes. «No es necesario, mamá», dijo finalmente. «Ya está todo arreglado. Tú descansa, ya hiciste suficiente. Nosotros nos encargamos del resto». «Pero es mi dinero», insistí suavemente. 25 años de trabajo. Quisiera al menos estar presente cuando lo retiran». «Mamá, confía en nosotros», dijo Estefanía con un tono que bordeaba la impaciencia. «Vamos a manejar todo profesionalmente. No tienes que preocuparte por nada». Los miré a los dos, parados ahí en mi sala, tan seguros de sí mismos,
tan convencidos de que habían ganado. Y en ese momento, tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no sonreír. Está bien, dije finalmente. Confío en ustedes. Lorenzo asintió satisfecho. Se despidieron rápido, ansiosos por irse, probablemente para seguir planeando cómo gastarían mi dinero. Cuando se fueron, llamé a Marco inmediatamente. Van a retirar el dinero mañana, le informé. Excelente. Tengo todo preparado. El banco está alertado, la documentación legal está lista. En el momento en que retiren ese dinero sin su presencia y sin autorización explícita adicional, se activa automáticamente el protocolo. Señora Meneses, mañana su hijo va a cometer el error más grande de su vida y va a quedar todo registrado. Esa noche me senté en mi habitación con una taza de té, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Pensé en todos esos años de trabajo, en todas esas noches sin dormir, en todos esos sacrificios que había hecho creyendo que estaba construyendo un futuro para mi hijo. Y me di cuenta de que no había sido en vano. Porque ese sacrificio me había enseñado a ser fuerte, a ser estratégica, a no dejarme vencer ni siquiera cuando la traición venía de la persona que más amaba en el mundo. Mañana, Lorenzo y Estefanía iban a entrar a ese banco pensando que estaban a punto de cumplir sus sueños. No sabían que estaban caminando directamente hacia la trampa más perfecta que yo había podido construir. Y cuando cayeran, cuando se dieran cuenta de lo que había pasado, ya sería demasiado tarde para escapar. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Yo estaba despierta desde las 5, sentada en mi cocina con una taza de café que se había enfriado sin que le diera un solo sorbo. Sabía que Lorenzo y Estefanía irían al banco a primera hora. Habían mencionado que querían hacer la transacción temprano para poder cerrar el trato de la casa ese mismo día. Marco me había dicho que me llamaría en cuanto tuviera noticias del banco. A las 9:30 sonó mi teléfono. Era Ángela, mi vecina. Fátima, vi a tu hijo salir de tu edificio hace un rato. Iba con su esposa. Se veían muy contentos, riéndose de algo, me dijo. Yo le había pedido que estuviera atenta, que observara cualquier movimiento. Gracias, Ángela, respondí. Es importante que recuerdes eso, la hora exacta si es posible. Eran las 8:40, lo sé porque acababa de terminar mi programa de noticias de la mañana. Colgué y esperé. Cada minuto se sentía como una hora. Caminaba de un lado a otro de mi sala, mirando el teléfono cada 30 segundos como si eso fuera a hacer que sonara más rápido. A las 10:15, finalmente recibí la llamada de Marco. Ya fue, me dijo, y podía escuchar la tensión contenida en su voz. Su hijo llegó al banco a las 9. Presentó los documentos. Pidió retirar la cantidad completa de la cuenta. El banco procesó la solicitud porque todos los papeles parecían estar en orden. Les entregaron un cheque certificado por $400,000. Sentí que el estómago se me apretaba. Aunque sabía que era parte del plan, escuchar esas palabras me produjo una sensación extraña, casi de vértigo. ¿Pero el dinero?, pregunté. No existe, Fátima. Ese cheque está respaldado por los 50,000 que dejamos en la cuenta señuelo, más una extensión de crédito temporal que el banco autorizó basándose en los documentos falsificados que su hijo presentó. En 48 horas, cuando el sistema verifique los fondos reales, el cheque rebotará. Y ahí es cuando comienza el verdadero problema para ellos. Y las autoridades ya están notificadas. Tenemos todo documentado. El banco tiene registros de que usted nunca autorizó ese retiro presencialmente, que los documentos fueron alterados, y que su hijo mintió sobre tener autorización completa. Es fraude bancario, falsificación de documentos y apropiación indebida. Son delitos graves. Después de colgar con Marco, me quedé sentada en silencio. Era extraño. Había planeado esto durante meses, había trabajado cada detalle, pero ahora que estaba sucediendo realmente, me sentía vacía. No triunfante, no vengativa, solo profundamente triste. Porque significaba que todo era real. Mi hijo realmente me había robado. Mi hijo realmente había preferido destruirme antes que trabajar honestamente por su futuro. El resto del día transcurrió con lentitud dolorosa. Yo no salí de casa. No quería arriesgarme a encontrarme con Lorenzo o Estefanía. Marco me había dicho que era importante que mantuviera distancia, que no tuviera ningún contacto con ellos hasta que el plan se completara.
Así que me quedé entre mis cuatro paredes, tratando de distraerme con tareas domésticas, pero sin poder concentrarme en nada. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché mi teléfono vibrar. Eran las 11 de la noche. Era un mensaje de Lorenzo. Mi primer impulso fue no abrirlo, pero la curiosidad pudo más. Mamá, todo salió perfecto. Ya tenemos el dinero. Mañana firmamos la casa. Gracias por confiar en nosotros. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Esas 3 palabras al final, tan falsas, tan vacías. Las leí varias veces sintiendo como algo se rompía definitivamente dentro de mí. No respondí. Dejé el teléfono a un lado y cerré los ojos, esperando que el sueño llegara, aunque sabía que sería una noche larga. Los 2 días siguientes fueron de silencio total. Lorenzo no llamó, no visitó, no envió más mensajes. Era como si hubiera conseguido lo que quería y ya no tuviera ninguna razón para mantener contacto conmigo. Y probablemente así era. Marco me llamaba cada mañana para darme actualizaciones. El cheque todavía está en proceso, me informó el segundo día. Ellos probablemente ya lo presentaron al vendedor de la casa. Pero no se ha hecho efectivo todavía. Cuando intenten cobrarlo, ahí es cuando todo explotará. El tercer día recibí algo que no esperaba. Una publicación en redes sociales. No uso mucho esas aplicaciones, pero Ángela me llamó emocionada para contarme que había visto algo en la cuenta de Estefanía. Fátima, tienes que ver esto, me dijo. Publicó fotos de una casa con un texto que dice, nuevos comienzos, nuevos sueños cumplidos. A veces hay que dejar atrás lo que nos detiene para poder volar. Ángela me ayudó a ver la publicación en su teléfono cuando bajé a su departamento. Ahí estaban. Lorenzo y Estefanía parados frente a una casa con jardín, sonriendo a la cámara, con las llaves en la mano. La casa que habían comprado con mi dinero. O al menos, con lo que ellos creían que era mi dinero. Leí los comentarios. Todos eran felicitaciones, amigos y familiares celebrando su nuevo logro. Felicidades, se lo merecen, decía uno. Qué bendición tan grande, Dios les multiplique, decía otro. Por fin la casa de sus sueños, me da tanto gusto por ustedes, comentaba alguien más. Pero fue otro comentario el que realmente me llamó la atención. Era de una amiga de Estefanía que decía, me encanta que por fin se liberaron de toda esa energía negativa. A veces la familia puede ser la peor carga. Bien por ustedes por priorizar su felicidad. Energía negativa. Carga familiar. Esas palabras referidas a mí. A la madre que había trabajado hasta desgastarse los huesos para darle a Lorenzo todo lo que necesitaba. Sentí una ola de rabia tan intensa que tuve que sentarme. Ángela me puso una mano en el hombro. Tranquila, Fátima. Ya verás que todo esto va a tener su justicia, me dijo suavemente. Regresé a mi departamento y le marqué a Marco. Ya compraron la casa, le dije. Están publicándolo en redes sociales como si fuera el logro más grande de sus vidas. Lo sé, respondió Marco. De hecho, eso es bueno para nosotros. Es más evidencia de que usaron fondos que no les pertenecían. Mientras más público sea su celebración, peor va a ser su caída. ¿Cuándo va a pasar? Pronto. El banco ya notó las irregularidades. Los está contactando para una verificación de fondos. Cuando no puedan justificar el origen legítimo del dinero, cuando descubran que el cheque no tiene respaldo real, comenzará el proceso legal. Esa noche no pude evitarlo. Abrí la aplicación de redes sociales que casi nunca usaba y busqué el perfil de Estefanía. Había más publicaciones. Fotos del interior de la casa, de ellos brindando con champagne, de Lorenzo cargándola en brazos en la entrada como si fueran recién casados. Y más comentarios, más celebraciones, más felicitaciones de gente que no tenía idea de que esa casa estaba construida sobre el robo y la traición. Vi también que Lorenzo había publicado algo en su propio perfil. Una foto de él solo, sentado en lo que parecía ser el jardín de la nueva casa, con un texto que decía, a veces en la vida hay que tomar decisiones difíciles. Hay que soltar lo que ya no suma para poder avanzar. Agradecido con el universo por esta nueva etapa. A los que creyeron en mí, gracias. A los que dudaron, aquí está la prueba de que sí se puede. Soltar lo que no suma. Yo era lo que no sumaba. La madre que lo había criado sola,
que había trabajado 3 empleos para pagar sus estudios, que nunca se compró nada para sí misma con tal de que él tuviera lo necesario. Yo era el estorbo del que se había liberado. Cerré la aplicación sintiendo un dolor tan profundo que era casi físico. Pero debajo de ese dolor había algo más. Una determinación fría y clara. Ellos estaban celebrando, estaban disfrutando su victoria robada. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Sabía que cada foto, cada publicación, cada celebración pública, los estaba hundiendo más profundo. Porque cuando todo explotara, y explotaría muy pronto, todos esos mismos amigos que ahora los felicitaban verían exactamente cómo habían conseguido esa casa. Verían la verdad. El cuarto día, a las 2 de la tarde, sonó mi teléfono. Era Marco y su voz sonaba diferente. Urgente. Fátima, está pasando. El banco acaba de rechazar el cheque. Los fondos no existen. El vendedor de la casa está furioso porque el pago rebotó. Y el banco está presentando cargos formales contra Lorenzo por fraude. La policía ya está involucrada. Sentí como se me cortaba la respiración. Aunque era exactamente lo que habíamos planeado, escucharlo haciéndose realidad era sobrecogedor. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. Ellos van a recibir notificación oficial en las próximas horas. Probablemente Lorenzo intentará contactarla. Es importante que no responda, que no tenga ninguna comunicación directa con él. Todo tiene que pasar por canales legales ahora. Entiendo, dije, aunque mi voz temblaba. Fátima, respire. Usted hizo lo correcto. Protegió su patrimonio de alguien que intentó robárselo. La ley está de su lado. La justicia está de su lado. Después de colgar, me senté en mi silla y esperé. Porque sabía que vendría la llamada. Sabía que Lorenzo, cuando se diera cuenta de lo que había pasado, cuando viera su mundo desmoronándose, intentaría contactarme. Y tenía razón. No pasaron ni 30 minutos antes de que mi teléfono empezara a sonar. Era Lorenzo. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. Llamó de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. 5 llamadas seguidas que no contesté. Entonces llegaron los mensajes. Mamá, llámame urgente. Mamá, hay un problema con el banco. Mamá, por favor contesta, necesito hablar contigo. Mamá, contesta el teléfono. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Yo los leía todos, pero no respondía ninguno. Sentía una mezcla extraña de satisfacción y dolor. Al 6.º día, cuando ya no podía soportar más la tensión de esperar en silencio, Marco me llamó con noticias que cambiarían todo definitivamente. Fátima, necesito que venga a mi oficina. Hay algo que tiene que ver y tiene que firmar, me dijo con un tono que mezclaba profesionalismo con algo parecido a la satisfacción contenida. Llegué a su oficina 1 hora después. Marco tenía varios documentos extendidos sobre su escritorio y una carpeta gruesa llena de papeles oficiales con sellos y firmas. El banco presentó cargos formales contra su hijo esta mañana. Comenzó sin rodeos. Fraude bancario, falsificación de documentos y apropiación indebida de fondos. Son 3 delitos graves. Además, el vendedor de la casa también está presentando una demanda civil por daños y perjuicios porque el trato se cayó por el cheque sin fondos. Tomé asiento porque sentí que las piernas no me sostendrían. Era real. Todo era completamente real. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. Significa que Lorenzo y Estefanía están en serios problemas legales. El caso ya está en manos de la fiscalía. Ellos tendrán que responder ante un juez. Y nosotros tenemos toda la evidencia documentada. Las grabaciones de sus conversaciones, los intentos previos de manipulación, los documentos que ellos alteraron. Todo. Marco sacó una carpeta y me la entregó. Adentro había copias de todo. Las conversaciones grabadas, los registros bancarios que mostraban cada intento de acceso no autorizado a mi cuenta, los formularios que Lorenzo había modificado, incluso capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales celebrando la compra de la casa. Hay algo más que necesitas saber, continuó Marco. Lorenzo intentó acceder a su cuenta real, la que tiene los fondos verdaderos, hace 2 días. Obviamente no pudo porque ni siquiera sabía que existía. Pero el intento quedó registrado. Él fue al banco, dio su nombre como hijo suyo,
y pidió información sobre todas las cuentas a su nombre. El banco le negó el acceso y reportó el intento. Sentí un escalofrío. Incluso después de haber conseguido lo que creía que era todo mi dinero, Lorenzo había seguido buscando más. La codicia no tenía límite. ¿Y ahora qué tengo que hacer yo?, pregunté. Ahora viene la parte importante. Usted tiene que presentarse formalmente como víctima y querellante. Tiene que declarar oficialmente que nunca autorizó esas transacciones, que fue engañada y manipulada por su hijo. Sé que es doloroso, pero es necesario para que el proceso legal avance. Marco tenía razón. Era doloroso, porque significaba poner en palabras oficiales, en documentos legales que quedarían registrados para siempre, que mi propio hijo me había robado, que la persona que yo había criado, a quien había dado todo, había elegido destruirme. Lo haré, dije finalmente. ¿Cuándo? Mañana. Tengo programada una cita en la fiscalía a las 10 de la mañana. Yo iré con usted. Llevará toda esta evidencia y dará su declaración formal. Esa noche, sola en mi casa, tomé una decisión más. Necesitaba hacer algo público también. No por venganza, sino porque la verdad tenía que salir a la luz. Lorenzo y Estefanía habían celebrado su robo públicamente, habían presumido en redes sociales, habían aceptado felicitaciones por algo que habían conseguido con engaños. Era tiempo de que esas mismas personas que los felicitaron supieran la verdad. No escribí nada en redes sociales. No era mi estilo y además quería mantener mi dignidad intacta. Pero llamé a 3 personas importantes. Primero a Samara, la hermana de Estefanía. Ella siempre había sido amable conmigo, diferente al resto de esa familia. Le conté todo. Cada detalle, cada mentira, cada manipulación. Señora Fátima, yo no sabía nada de esto, me dijo con voz quebrada. Mi hermana me dijo que usted les había regalado el dinero, que era su forma de ayudarlos a empezar su nueva vida. Regalado, repetí amargamente. Me robaron, Samara. Y ahora están enfrentando cargos criminales por eso. Después llamé a Vicente, un primo de Lorenzo que siempre había sido cercano a nuestra familia. Él tampoco sabía la verdad. Había visto las publicaciones y había asumido, como todos, que era un logro legítimo. Tía Fátima, esto es terrible, me dijo después de escuchar toda la historia. Lorenzo siempre fue ambicioso, pero nunca pensé que llegaría a esto. La tercera llamada fue a Celia, una amiga de la familia que conocía a Lorenzo desde niño. Ella trabajaba en una organización comunitaria local y tenía muchos contactos. Le pedí que corriera la voz, que la verdad se supiera. No como chisme, sino como advertencia. Para que otras madres ancianas supieran que esto podía pasar, que debían proteger sus activos, que el amor de madre no siempre era correspondido. Al día siguiente, fui a la fiscalía con Marco. El edificio era grande, frío, intimidante. Nos hicieron esperar en una sala con sillas de plástico y luces fluorescentes que zumbaban. Finalmente nos llamaron a una oficina donde una fiscal joven, de nombre Adelaida Olivares, revisó todos nuestros documentos con expresión seria. Señora Meneses, lo que su hijo hizo es grave, me dijo después de revisar toda la evidencia. Tenemos un caso sólido. Los registros bancarios, las grabaciones, los intentos documentados de manipulación. Todo apunta a un fraude premeditado y sistemático. ¿Qué va a pasar con él?, pregunté, y mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Enfrentará cargos criminales. Si es declarado culpable, podría ir a prisión. Además, tendrá que devolver todo lo que intentó robar, más daños y perjuicios. Su historial crediticio quedará destruido. No podrá acceder a préstamos, hipotecas, nada durante muchos años. Di mi declaración formal. Conté toda la historia desde el principio. Los intentos de manipulación, las mentiras, las amenazas veladas. La fiscal grabó todo, tomó notas, hizo preguntas específicas. El proceso duró casi 2 horas. Cuando terminé, me sentía exhausta, como si hubiera corrido un maratón. Gracias por su valentía, señora Meneses, me dijo Adelaida al final. Muchas víctimas de abuso financiero familiar no se atreven a denunciar. Usted está haciendo lo correcto. Salimos de la fiscalía y Marco me llevó a tomar un café en una cafetería cercana. Yo temblaba,
no de frío sino de la descarga emocional de todo lo que acababa de hacer. ¿Cómo se siente?, me preguntó Marco. No lo sé, respondí honestamente. Aliviada, triste, agotada, todo al mismo tiempo. Es normal. Lo que acaba de hacer requiere una fuerza inmensa. Confrontar a un hijo, denunciarlo legalmente, es una de las cosas más difíciles que una madre puede hacer. Él me obligó, dije, y sentí como las lágrimas finalmente comenzaban a rodar por mis mejillas. Yo no quería llegar a esto. Solo quería que me respetara, que valorara todo lo que hice por él. Pero él eligió el camino del robo y la traición. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí y sentí como se me helaba la sangre. Era de Estefanía. Esto no va a quedar así, vieja miserable. Destruiste nuestra vida. Perdimos la casa, Lorenzo está siendo investigado, todos nuestros amigos ya saben. Vas a pagar por esto. Le mostré el mensaje a Marco. Él lo fotografió inmediatamente. Esto es evidencia adicional. Amenazas e intimidación a una víctima. Voy a enviarlo directamente a la fiscal. Están cavando su propia tumba cada vez más profunda. Los siguientes días fueron como ver un castillo de naipes derrumbarse en cámara lenta. Cada hora traía nueva información sobre el colapso total de la vida que Lorenzo y Estefanía habían intentado construir sobre mi dinero robado. Marco me mantenía informada de cada desarrollo. El vendedor de la casa no solo había cancelado el trato, sino que además les había cobrado una penalización de $30,000 por incumplimiento de contrato. Dinero que ellos no tenían. El banco había congelado todas sus cuentas personales mientras investigaba el fraude. Sus tarjetas de crédito habían sido bloqueadas. En cuestión de días, habían pasado de celebrar su nueva casa a no poder ni siquiera pagar la renta de su departamento actual. El casero ya les envió aviso de desalojo, me contó Marco durante una de nuestras llamadas. Tienen 30 días para desocupar o enfrentar un proceso de desalojo forzoso. Y con sus cuentas congeladas, no tienen forma de pagar. Pero lo que realmente aceleró su caída fue algo que yo no había anticipado. La historia se hizo pública. No por mí directamente, sino porque Samara, la hermana de Estefanía, había confrontado a su familia con la verdad. Y el primo Vicente había hablado con otros familiares. La noticia se extendió como fuego. Pronto, todos los amigos que habían comentado felicitaciones en sus publicaciones de redes sociales conocían la verdad. La casa había sido comprada con dinero robado a una madre anciana. El sueño cumplido era en realidad un crimen documentado. Vi cómo las publicaciones de celebración que habían hecho comenzaban a llenarse de comentarios muy diferentes. No puedo creer que le hicieran eso a su propia madre. ¡Qué vergüenza! Borren esto inmediatamente. Están siendo investigados por fraude. Y todavía tienen estas fotos aquí presumiendo. Las publicaciones fueron eliminadas una por una. Primero las de la casa, luego las del brindis, finalmente todas las que mostraban su supuesta felicidad. Pero el Internet nunca olvida. La gente había tomado capturas de pantalla. Las imágenes circulaban en grupos de WhatsApp, en conversaciones privadas, en chismes de vecindario. Estefanía intentó hacer control de daños. Publicó un mensaje largo defendiéndose, diciendo que todo era un malentendido, que yo estaba senil y confundida, que ellos solo habían tratado de ayudarme a administrar mi dinero. Pero ya era demasiado tarde. Las pruebas estaban en manos de la fiscalía. Los documentos falsificados, las grabaciones de sus propias palabras, los registros bancarios. La verdad era inapelable. Recibí más mensajes de Lorenzo. Pasaron de la negación a la súplica en cuestión de horas. Mamá, por favor, retira los cargos. Fue un error. Te devolveremos todo. Mamá, Estefanía está destrozada. Perdimos todo. Por favor, ten piedad. Mamá, soy tu hijo. Tu único hijo. ¿Vas a dejar que me metan a la cárcel? No respondí ninguno. Marco me había aconsejado mantener cero contacto, y aunque cada mensaje me dolía como una herida abierta, sabía que era lo correcto. Cualquier comunicación podría ser usada para manipular la situación o para hacerme parecer culpable de algo que yo no había hecho. Después de los mensajes suplicantes, vinieron los agresivos. Mensajes de Estefanía llenos de insultos, de acusaciones, de amenazas vacías.
Todos fueron documentados y enviados a la fiscal Adelaida, quien me aseguró que cada uno de esos mensajes solo empeoraba su situación legal. Están actuando exactamente como actúan los culpables cuando son confrontados, me dijo Adelaida durante nuestra segunda reunión. Primero niegan, luego suplican, finalmente atacan. Es un patrón clásico. 2 semanas después de la denuncia formal, Lorenzo y Estefanía recibieron la citación oficial para comparecer ante el juez. La audiencia preliminar estaba programada para dentro de un mes. Marco me explicó que ahí se determinarían los cargos formales y se fijaría la fianza si es que les permitían quedar en libertad mientras avanzaba el proceso. Lo más probable es que el juez considere que no son un riesgo de fuga, me dijo Marco. Pero les impondrá condiciones estrictas. Y tendrán que conseguir un abogado, lo cual con sus cuentas congeladas será complicado. En esos días, algo inesperado sucedió. Empecé a recibir llamadas de otras personas. Mujeres mayores, madres como yo, que habían escuchado mi historia y querían compartir las suyas. Una señora llamada Celia me contó cómo su hija le había vaciado su cuenta de retiro. Otra, de nombre Adelaida, me dijo que su hijo le había quitado su casa usando documentos falsificados. Historias de dolor, de traición familiar, de ancianos siendo despojados por sus propios hijos. ¿Usted denunció?, me preguntaban todas. Sí, les respondía. Y ustedes también deberían hacerlo. Algunas lo hicieron. Otras no se atrevieron, por miedo, por vergüenza, por ese amor de madre que no puede aceptar que el hijo que criaste sea capaz de hacerte daño. Yo las entendía. Había estado en ese mismo lugar. Pero ya no podía quedarme callada. Un día, 3 semanas después de haber presentado los cargos, estaba en el mercado comprando verduras cuando vi a Estefanía. Ella también me vio. Por un momento nos quedamos congeladas, mirándonos a través de los pasillos. Ella se veía demacrada, con ojeras profundas, el cabello sin arreglar, ropa que había visto mejores días. Ya no quedaba nada de esa mujer arrogante que me había mirado con desprecio. Se acercó a mí. Yo me preparé para cualquier cosa, recordando las amenazas en sus mensajes. Pero cuando habló, su voz estaba quebrada. Por favor, dijo simplemente. Por favor, retire los cargos. Lorenzo no va a sobrevivir en prisión. Por favor. La miré sin decir nada por un momento largo. Parte de mí, esa parte que todavía era madre, sintió una punzada de compasión. Pero entonces recordé. Recordé cómo me había mirado cuando retiraron mi dinero. Recordé sus palabras. De cualquier forma usted iba a terminar perdiendo todo. Recordé cómo habían planeado meterme en una residencia y vender mi casa. Recordé cada humillación, cada desprecio, cada momento en que me trataron como un obstáculo en lugar de como un ser humano. No, dije firmemente. Ustedes tomaron decisiones. Ahora vivan con las consecuencias. Me alejé sin mirar atrás, sintiendo como ella sollozaba detrás de mí. No me volteé. No podía permitirme la debilidad de la compasión cuando ellos nunca habían tenido compasión por mí. Esa noche, Lorenzo apareció en mi puerta. No toqué el timbre. Simplemente se quedó parado afuera, visible a través de la mirilla. Se veía destrozado. El hombre que había estado tan seguro de sí mismo, tan confiado en su victoria, ahora parecía un fantasma de sí mismo. Mamá, dijo hacia la puerta, sabiendo que yo estaba del otro lado. Mamá, por favor abre. Necesito hablar contigo. No abrí. Me quedé en silencio del otro lado, escuchando. Lo siento, continuó, su voz quebrándose. Lo siento mucho. Fue Estefanía, ella me convenció, ella planeó todo. Yo solo quería darte una vida mejor, una casa donde pudieras estar cómoda. Todo se salió de control. Mentiras. Incluso ahora, incluso en su momento más bajo, seguía mintiendo, culpando a otros, justificándose, tratando de manipular. No había cambio real, no había verdadero arrepentimiento. Solo el miedo a las consecuencias. Mamá, soy tu hijo, dijo finalmente. Por favor, no me hagas esto. Me alejé de la puerta y me fui a mi habitación. Su voz seguía llegando, amortiguada por las paredes, suplicante y desesperada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Esa noche,
Marco me llamó con las noticias finales. El fiscal está buscando una sentencia ejemplar, me dijo. Con toda la evidencia que tenemos, es muy probable que Lorenzo enfrente entre 3 a 5 años de prisión, más restitución completa y libertad condicional extendida. Estefanía, como cómplice, enfrentará cargos similares pero posiblemente con una sentencia menor. ¿Y yo qué tengo que hacer?, pregunté. Nada más. Su parte está hecha. Usted fue valiente, se defendió, protegió su patrimonio. Ahora la justicia sigue su curso. 6 meses después de todo aquello, estoy sentada en el pequeño jardín de mi casa, la misma casa que Lorenzo y Estefanía querían venderme para meterme en una residencia. El sol de la tarde cae suave sobre las plantas que he estado cuidando con paciencia. Mis manos, arrugadas y cansadas, sostienen una taza de té de manzanilla que se enfría lentamente mientras observo cómo las flores que planté hace 2 meses finalmente comienzan a abrirse. La audiencia final fue hace 3 semanas. Lorenzo fue sentenciado a 4 años de prisión por fraude bancario, falsificación de documentos y apropiación indebida. Estefanía recibió 2 años más libertad condicional. Ambos tienen orden de restitución completa, aunque Marco me ha dicho que probablemente nunca podré recuperar nada de ellos porque no tienen absolutamente nada. Sus cuentas están vacías, sus créditos destruidos, su reputación hecha pedazos. Yo estuve presente en la audiencia. Me senté en la primera fila y los miré mientras el juez leía la sentencia. Lorenzo lloró. Estefanía se mantuvo en silencio, con la mirada fija en el suelo. Ninguno de los dos me miró directamente. Cuando el juez me preguntó si quería decir algo antes de dictar sentencia, me puse de pie. Solo quiero decir que yo trabajé 25 años para juntar ese dinero. Cada centavo representa 1 hora de mi vida, un sacrificio, un sueño pospuesto. Y ellos decidieron que no valía nada, que yo no valía nada, que podían simplemente tomarlo y descartarme como si yo fuera basura, dije con voz firme. No busco venganza. Solo busco que se haga justicia. Y que mi historia sirva para que otras madres no pasen por lo mismo. El juez asintió y procedió con la sentencia. Fue rápido, clínico, definitivo. Cuando terminó, los oficiales se llevaron a Lorenzo. Él volteó una última vez antes de salir de la sala. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. No vi arrepentimiento. Vi resentimiento, como si de alguna forma yo fuera la culpable de su destino. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Había tomado la decisión correcta. Mi dinero, los verdaderos $400,000, está a salvo. Marco me ayudó a reestructurar todo legalmente. Ahora está en una cuenta con protecciones adicionales, en un fideicomiso que nadie puede tocar excepto yo. También actualicé mi testamento. Cuando yo muera, ese dinero irá a organizaciones que ayudan a personas mayores víctimas de abuso financiero. No habrá nada para Lorenzo. Nada para quien me traicionó de la forma más profunda posible. Han pasado meses desde que hablé con mi hijo por última vez. No he ido a visitarlo a prisión. No he contestado las cartas que me ha enviado. Marco las lee por mí y me dice que todas dicen lo mismo. Súplicas, justificaciones, promesas de cambio que suenan huecas. Yo no tengo nada que decirle. El hijo que yo crié, si es que alguna vez existió realmente, murió el día que decidió robarme. Ángela, mi vecina, viene a visitarme más seguido ahora. Tomamos café juntas, hablamos de nuestras vidas, de nuestros dolores compartidos. Ella también tiene hijos que la decepcionaron, aunque de formas diferentes. Nos damos compañía en este último tramo de la vida, recordándonos mutuamente que nuestro valor no depende de cómo nos traten nuestros hijos. Las otras mujeres que me contactaron, esas madres con historias similares a la mía, algunas denunciaron. Formamos un pequeño grupo de apoyo informal. Nos reunimos una vez al mes en la casa de Celia. Compartimos nuestras experiencias. Nos fortalecemos mutuamente. Algunas lograron recuperar parte de lo que les robaron. Otras solo encontraron justicia emocional. Pero todas coincidimos en algo: romper el silencio fue liberador. Mi historia llegó a un periódico local. Una periodista llamada Samara escribió un artículo sobre abuso financiero a personas mayores, usando mi caso como ejemplo. No usaron mi nombre completo, pero la historia resonó con muchas personas. Recibí cartas de mujeres de todo el país agradeciéndome por hablar,
por no quedarme callada, por demostrar que se puede defender la dignidad propia incluso cuando el agresor es tu propia sangre. A veces, en las noches tranquilas, pienso en todo lo que pasó. Pienso en ese momento en el banco, cuando Lorenzo y Estefanía sonrieron creyendo que habían ganado. Pienso en cómo yo sonreí también, sabiendo lo que ellos no sabían. No fue placer lo que sentí. Fue algo más complejo. Fue la tristeza de confirmar una traición, mezclada con la satisfacción de haber sido más inteligente que quienes me subestimaron. No me arrepiento de nada. Podría haberme quedado callada, podría haber aceptado la residencia, podría haber dejado que me despojaran de todo y morir en silencio como una víctima más. Pero elegí pelear. Elegí usar las mismas herramientas que ellos trataron de usar contra mí: la ley, la estrategia, la paciencia. Mi casa está más tranquila ahora. Ya no espero visitas que nunca llegan. Ya no finjo que tengo una familia que me valora. He aceptado mi soledad, pero también he encontrado paz en ella. Porque una casa vacía de gente tóxica es mejor que una casa llena de traiciones. Ayer planté un rosal nuevo en el jardín. Es pequeño todavía, apenas unas ramas delgadas con espinas. Pero le hablo mientras lo riego, le digo que crezca fuerte, que florezca a su tiempo. Como yo lo hice. Como todas las mujeres que han sido subestimadas, traicionadas y pisoteadas, pero que encontraron la fuerza para levantarse. El sol se pone lentamente y las sombras se alargan en mi jardín. Termino mi té, ahora completamente frío, pero no me importa. Me levanto despacio, sintiendo el peso de mis 72 años en las rodillas y la espalda. Pero también sintiendo algo más ligero. La ausencia del peso de la traición no enfrentada, de la injusticia no combatida, del silencio cómplice. Entro a mi casa y cierro la puerta con llave. Mi casa. Mi espacio. Mi paz ganada con lágrimas y valentía. En la mesa está la última carta de Lorenzo que Marco me envió. No la he abierto. No creo que lo haga. Ya no hay nada que él pueda decirme que yo necesite escuchar. Me preparo para dormir, sabiendo que mañana será otro día tranquilo en mi vida reconstruida. Una vida sin grandes celebraciones, sin familia que me visite, sin nietos que no tengo. Pero también sin mentiras, sin manipulaciones, sin tener que fingir que no veo las traiciones que se tejen frente a mis ojos. Antes de apagar la luz, miro por la ventana una última vez. La ciudad brilla con miles de luces. En algún lugar ahí afuera está la prisión donde Lorenzo cumple su sentencia. No siento lástima por él. Siento algo más cercano al alivio. Porque finalmente, después de años de ser invisible, de ser desvalorizada, de ser tratada como un medio para un fin, demostré algo importante. Demostré que una madre anciana, una mujer de 72 años que el mundo considera frágil e indefensa, puede ser más fuerte e inteligente que todos los que intentaron destruirla. Que el amor de madre tiene límites. Que la traición tiene consecuencias. Y que la justicia, aunque llegue tarde y duela profundamente, siempre vale la pena. Cierro los ojos y, por primera vez en años, duermo profundamente. Sin pesadillas, sin culpas, sin arrepentimientos. Solo con la paz de quien hizo lo correcto, incluso cuando lo correcto fue lo más difícil.